color verde y un color rojo, ¿ya? El color verde puede ser dominante sobre el rojo por una razón bien particular. La proteína, ¿no es cierto?, o el gen que codifica para el color rojo, es un gen que produce muy poco color rojo, o sea, su actividad es mucho menor a la actividad del gen que genera el color verde. Por lo tanto, la actividad del gen que codifica para el color verde ya es muy superior a la actividad del color rojo. Entonces, como fabrica la célula más color rojo, yo voy a ver el color rojo, el color verde y no el rojo, ¿ya? O sea, tengo un gen recesivo que puede no estar, un gen recesivo que puede estar inactivo, o un gen recesivo que puede ser o que puede producir menor cantidad de una proteína, de una enzima, en relación a su alelo, ¿no es cierto?, en el cromosoma homólogo, ¿ya? Eso es lo que diferencia un recesivo de un dominante, mientras que el dominante es el que se expresa por completo, el que fabrica la proteína, el que la fabrica en más cantidad, etcétera, ¿ya? Para el caso de la hemofilia, que es el ejemplo que yo les puse en esta diapositiva, ya pasa algo bien particular porque ambos, esto se supone que son los gametos, ¿ya? Pero acuérdense que los gametos son haploides, por lo tanto heredan solamente uno de los cromosomas, o el paterno o el materno, ¿ya? Pero en el individuo, ¿no es cierto?, que se va a reproducir, si su información genética es heterocigota, ¿ya?, a pesar de que hay un gen dominante, que es el gen que pertenece, ¿no es cierto?, a uno de los alelos, a uno de los cromosomas, me fabrica, ¿no es cierto?, el factor octavo, por decirlo de una manera bien resumida, fabrica el factor octavo. El otro alelo, ¿no es cierto?, o en este caso la información que se encuentra en el otro cromosoma, en el caso de la R chica, que es el recesivo, no fabrica el factor octavo. Sin embargo, para nosotros como individuos es importante tener esta característica, ser dominante, homocigoto dominante, para fabricar el total de factor octavo. ¿Qué significa? Que para el caso de la hemofilia, las personas que son portadoras no son completamente sanas. Estos individuos que son en este caso hombre y mujer, ¿no es cierto? Perdón, hombre y mujer, lo dije al revés. Son portadores para la hemofilia. Pero ¿por qué los pintan morado y no los pintan azul como el no afectado? Porque en el caso de la hemofilia y en otras enfermedades monogénicas, ya estas personas no es que tengan hemofilia, pero su fabricación de factor octavo igual es un poco deficiente si se compara con un individuo, ¿no es cierto?, homocigoto dominante. Entonces estos individuos tienen ciertas dificultades a la hora de coagular, no tantas como las tiene un hemofílico, ya, pero las tienen. Ahora, si ustedes se fijan, yo no es que sea machista o el que inventó el dibujo acá. Si ustedes se fijan, aquí se graficaron solo hombres. Esto es una pregunta, pues. Ya, no se graficó el nacimiento de ninguna mujer. Y es porque si yo soy mujer, pero heredo la hemofilia, yo como individuo solamente voy a vivir hasta mi edad reproductiva, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la hemofilia es una enfermedad que se conoce como deleteria, porque mata a los individuos cuando llegan a la edad reproductiva. Eso es una enfermedad deleteria, o sea, corta la reproducción de los individuos. Entonces, ¿por qué ponen aquí puros hombres? Porque en teoría no deberían haber mujeres hemofílicas, ¿ya? Que se puedan reproducir, porque cuando uno hace estos ejercicios, se supone que en algún momento del ejercicio estos individuos se van a poder reproducir con otros individuos, pero en el caso de la hemofilia no es posible. ¿Por qué? Porque las mujeres solamente llegan hasta la edad reproductiva. ¿Por qué? Porque cuando les llega la primera menstruación, como tienen serios problemas con la fabricación del factor octavo, mueren desangradas, ¿ya? Por eso es que cuando una mamá llega al hospital o a la clínica embarazada, o en el caso cuando empiezan a ir a los controles de mujer, ¿no es cierto?, embarazada sana, los médicos les preguntan, ¿no es cierto?, los médicos obstetras les preguntan si hay antecedentes familiares de hemofilia para que en el caso de que sí los haya, se haga un estudio de
progenie para ver si existe una posibilidad de que ella también transmita, ¿no es cierto?, la hemofilia. ¿Ok? Ya, entonces, aquí si ustedes se fijan, en la cruza de estos dos heterocigotos tenemos un individuo normal, sano, dos individuos portadores y un individuo hemofílico. En el caso de los hombres sí puede ser hemofílico, porque cuando llegan a edad reproductiva, ¿no es cierto?, no van a morir, como es el caso desafortunado de una mujer, pero sin duda alguna que van a tener serios problemas a la hora de tener hemorragia frente a un corte mínimo, no paran de sangrar nunca, etcétera, y son individuos que constantemente tienen que acudir a los bancos de sangre para que les hagan transfusiones de factor octavo, ¿ya? Eso es lo mismo que hemos estado conversando, ya. Acá vemos lo que se conoce como el principio independiente, ¿no es cierto?, de distribución de los alelos. ¿Qué significa eso? Aquí hay un error, por si acaso, ¿ya? Esa planta es producto de un doble heterocigoto, no es producto de la mezcla que aparece aquí arriba, porque si ustedes se fijan, y yo de esto me di cuenta hace muy poquito, hay una R mayúscula, pero entre la cruz entre esto y esto no hay R, ¿no es cierto? Y es porque acá debería decir I grande, R grande y R grande, ¿ya? Para que cuando tengan, para que lo noten ahí si es que están tomando apunte, en esta figura, ya del principio de la distribución independiente de los alelos, aquí en este guisante amarillo debería ser doble Y mayúscula, doble R mayúscula, ¿ya? Porque si no, no tenemos de dónde sacar una R mayúscula acá, ¿ok? Para que lo tengan presente. ¿Qué significa esto del principio de distribución independiente? Es que aquí yo estoy evaluando dos características. El color, que viene siendo o está dado, ¿no es cierto?, por la Y, ¿ya?, de yellow, ¿ya?, y la R de rugosidad, ¿ya? Entonces, tengo esta cruz entre un homocigoto doble dominante y un homocigoto doble recesivo. Voy a tener un heterocigoto, un doble heterocigoto, porque es heterocigoto para el color y es heterocigoto para la forma de la semilla, si es rugosa o es lisa. Cuando yo hago esta mezcla después entre una planta doble heterocigota con otra doble heterocigota, obtengo esta distribución mendeliana, que es la distribución mendeliana típica, ¿ya? ¿Cuál es la distribución mendeliana típica? Cuando se mezclan dos dobles heterocigotos con dos características distintas, ¿no es cierto? Tengo una distribución fenotípica de 9, esa 3, esa 3, esa 1. ¿Qué significa eso? Que fenotípicamente lo que yo soy capaz de observar es que voy a tener 9 semillas amarillas lisas, 3 semillas amarillas verdes, 3 semillas amarillas rugosas y una semilla, ¿no es cierto?, verde rugosa, ¿ya? Esa es una distribución típica de la generación filial 2 cuando se cruzan dos dobles heterocigotos. Ahora, si ustedes se fijan, el color amarillo no tiene nada que ver con la rugosidad o con la forma de la semilla, por eso es que yo les digo que se transmiten o se heredan de forma independiente, porque una semilla puede ser amarilla lisa o amarilla rugosa, y una semilla puede ser verde lisa o verde rugosa. Eso quiere decir que la característica rugosidad no se transmite en conjunto con el color de la semilla, son independientes. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque cuando vayamos avanzando en el curso nos vamos a dar cuenta de que las características genéticas en individuos tan complejos como el ser humano ya no son tan sencillas de separar, y de hecho existen características que se heredan, ¿no es cierto?, de manera no independiente. Un ejemplo de eso es el dedo
que a mí siempre se me olvida el nombre, pero es el dedo que está al lado del dedo gordo del pie, ¿ya? Ese dedo, si es más largo que el dedo gordo del pie, ¿no es cierto?, esa característica es típica y se hereda en conjunto, ¿ya?, con el ancho de la uña del dedo pequeño del pie. O sea, en condiciones normales, el largo del dedo, de ese dedo que es más largo que el dedo gordo, cuando las personas tienen el dedo más largo, al mismo tiempo la uña en condiciones normales, ¿ya?, la uña del dedo pequeño del pie también tiene mayor superficie unida a la carne del dedo, ¿no es cierto? O sea, la proporción que se ve en la última falange también es mayor, ¿ya? Entonces eso quiere decir que son dos cosas distintas. Una cosa es el dedo largo, o sea, es el largo de un dedo, y la otra cosa es el ancho de una uña. Una uña no tiene nada que ver con un dedo, pero como características se heredan de forma conjunta, ¿ya? Y eso es porque los seres humanos somos mucho más complejos y tenemos tanta información genética en el DNA que desafortunadamente hay genes que están tan cerca unos de otros que cuando se produce el crossing over, esos genes se segregan juntos, ¿ya? En el caso de las plantas y de algunos otros animales inferiores, la verdad es que eso no ocurre tan a menudo, ¿ya? Y aquí lo dice, solo se cumple en aquellos genes que no están ligados, que están en diferentes cromosomas o que están en regiones muy separadas del mismo cromosoma, ¿ya? Eso quiere decir que el color, en este caso, entendamos que Mendel todavía no tenía una comprensión cabal, ¿no es cierto?, de qué cosa era un cromosoma, de cómo era, de que existían genes donde había información que se transmitía, etcétera. Pero él pudo determinar que si estas cosas estaban muy, muy unidas, esta información entre sí, ¿no es cierto?, se transmitían de forma conjunta. El genotipo, esto es materia, yo me imagino que todos se acordarán del colegio, el genotipo es la información genética, es la información que está determinada en un gen. ¿Dónde está el gen? En el DNA. Eso que no se le olvide nunca, ¿ya? Y el genotipo es, por ejemplo, ¿no es cierto?, esto que se muestra aquí, ¿no es cierto?, el doble, cuando yo digo que es un homocigoto dominante o un homocigoto recesivo, yo estoy hablando del genotipo, ¿ya? El fenotipo es la característica observable, o sea, lo que yo observo. Entonces, ¿cuál sería el fenotipo si estos dos fueran en minúsculas? Sería una semilla con color amarillo. Ese es el perdón, con color verde. Ese es el fenotipo, ¿ya? Lo que yo observo. Lo otro que tenemos que tener presente es que el fenotipo es dependiente de los factores ambientales. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, mi papá es un ejemplo, ¿eh? No es una afirmación. Mi papá es La Roca, ¿no es cierto?, Dwayne Johnson. Y mi mamá es una luchadora de la WWE, ¿ya? Entonces se cruza la Roca con esta luchadora, todos musculosos, todos grandes, ¿no es cierto?, todos absolutamente en buena condición física. Estos dos individuos tienen características genéticas que hizo que les fuera menos complejo alcanzar grandes volúmenes musculares, etcétera, se cruzan. Y yo, genotípicamente, voy a tener la información genética que codifica para que yo sea como mi papá o como mi mamá, musculoso, atlético, con buena salud, etcétera, ¿ya? Pero, ¿qué significa? Tengo los genes para que pueda ocurrir esto, pero ¿qué pasa si estoy todo el día sentado en el sillón, ¿no es cierto?, comiendo chocolate? Lo más probable es que en lugar de ser tan musculoso, fornido y con tan buena salud como mis padres, sea un gordito, ¿no es cierto?, con hipertensión y diabetes tipo 2. Entonces, yo genotípicamente puedo ser hijo de La Roca, pero fenotípicamente, ¿no es cierto?, soy más parecido a un marshmallow, ¿ya?, o un malvavisco, como ustedes lo quieran llamar. Eso significa que depende del ambiente, o sea, para que
ese individuo adquiera las características genotípicas que tenían sus padres, el tipo debería hacer ejercicio, debería tener una alimentación sana, etcétera. Y de esa forma alcanzaría todo el potencial de su genotipo, ¿ya? Por eso decimos que el fenotipo es muy dependiente de los factores ambientales. Y esto se observa aún más en individuos superiores como los seres humanos, mamíferos, etcétera. ¿Ya? En una planta no, porque una planta mientras tenga buena cantidad de luz, ¿no es cierto? Y un terreno con buenos minerales, la verdad es que no requiere de mucha atención como para que alcance su potencial genético. Ya los seres humanos que somos tan complejos finalmente requerimos mucho de cómo se esté dando, ¿no es cierto?, nuestro desarrollo en el medio ambiente. Entonces, eso es el fenotipo. Entonces, el hecho de que yo tenga un muy buen genotipo no asegura de que mi fenotipo, ¿no es cierto?, exprese todo lo que mi genotipo me está diciendo o toda la información que el genotipo tiene. ¿Ya? Ustedes siempre van a ver este tipo de cuadro cuando se habla de genética mendeliana, y este cuadro se llama cuadro de Punnett, y es el cuadro donde yo cruzo, ¿no es cierto?, dos individuos. Para este caso, ¿no es cierto?, tenemos planta heterocigota con planta heterocigota, pero de una sola característica, que es el color de la flor, por eso hay una sola letra, ¿ok? Mientras más características yo quiera poner en un cuadro de Punnett, más complicado va a ser realizarlo. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de características relacionadas con monogenes y que además son características que se heredan de forma independiente, no es necesario poner 2, 3 o 4 características, basta conocer un cuadro para cada una de las características y de todas maneras igual voy a saber cuál es el resultado final de cada uno de los individuos que estudio. ¿Ya? El genotipo es hetero u homocigoto, eso ya lo vimos, y el fenotipo en este caso viene siendo el color. Ahora, dentro de todo esto, ¿no es cierto?, gobierna lo que se conoce como la probabilidad, que es el estudio de la forma en que operan las leyes del azar, ¿ya? De que las cosas sean estocásticas, azarosas, ¿ya? Y se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento, ¿ya? ¿Cómo se calcula? Y de hecho, estadísticamente, la probabilidad es una de las funciones más sencillas. De hecho, hoy en día no se ocupa tanto porque hay otras figuras, digamos, estadísticas que consiguen resultados mucho más precisos, ¿ya? Pero para el caso de las leyes de Mendel basta con la probabilidad. ¿Qué cosa es la probabilidad? El número de ocurrencia del evento partido por el número total de eventos posibles. Por ejemplo, el color de los ojos. Sigamos con ese ejemplo que es bastante sencillo. Ya. Hay otras cosas que también que se transmiten monogénicamente, como por ejemplo, para salir un poco del color de ojo, una cosa que se llama degustación del PTC. ¿Ya? El PTC es un componente químico que algunas personas son capaces de sentirle sabor. Las personas que le sienten el sabor al PTC, que era una de las cosas que hacíamos en el paso práctico, pero que desafortunadamente no vamos a poder hacer, ¿no es cierto? El sabor que estas personas son capaces de sentir es un gusto amargo. Mientras que las personas que son recesivas dominantes para la característica, no le sienten gusto al PTC, o sea, es como si se pusieran agua en la boca, ¿ya? Ahora, el ejemplo aquí sería número de ocurrencia del evento. En este caso, ¿cuántos nacidos vivos degustan el PTC? ¿Ya? Por ejemplo, 5. ¿Y cuántos nacidos vivos pertenecen a mi población? 10.000. Entonces, la probabilidad, ¿no es cierto?, en esa población de que ocurra que nazca un degustador de PTC serían los 5 que nacieron dentro de la población partido por el total de nacidos vivos. Y eso me va a dar, ¿no es cierto?, una proporción bajísima. ¿Ok? Eso es una probabilidad y es así de sencillo. ¿Ya? Lo otro es que dentro de la probabilidad está lo que se conoce como la regla de los eventos independientes, que dice que los eventos que ya ocurrieron,
no afectan a la probabilidad de que puedan ocurrir uno de esos mismos eventos. O sea, lo que ya pasó, pasó. ¿Ya? Y la regla del producto es que dice que la probabilidad de que ocurran a la vez eventos independientes es el producto de las probabilidades de que estos eventos ocurran por separado. ¿Ya? O sea, la regla del producto dice que la probabilidad de que ocurran a la vez eventos independientes es el producto de las probabilidades de que estos eventos ocurran por separado. Eso quiere decir que si yo tengo una probabilidad de 5 ojos claros y de 5 degustadores de PTC, la probabilidad en total de que esas cosas ocurran juntas, ¿no es cierto?, va a ser esos 10 divididos por el total de eventos posibles que vendrían siendo los que nacieron vivos. Ahora, les muestro el mismo cuadro. Acuérdense que aquí es dos I mayúscula y dos R mayúscula. Ya esas R chicas no corresponden. Lo que les quiero mostrar es que las proporciones genotípicas son completamente distintas a las proporciones fenotípicas. Fíjense ustedes, estos son todos los tipos de genotipos que se generan a partir de una cruza doble heterocigota. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, siempre hay un homocigoto dominante, ¿ya?, y un homocigoto recesivo, ¿ya? El resto son todos heterocigotos para ambas, ¿no es cierto?, características. Y la proporción fenotípica es la típica, 9, esa 3, esa 3, esa 1. Es muy sencilla, mientras que la proporción genotípica cambia por completo. Ahora, esta es una historia tragicómica, porque Mendel, cuando estuvo haciendo su experimento, lo mandaron a otro lugar, porque tenía que ir a reemplazar a un curita que se murió, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Mendel? Que él tuvo que dejar su jardín y le pidió a un colega, ¿no es cierto?, a otro monje, que le cuidara su jardín y que no, para que no se produjeran mezclas que él no había supervisado, y de esa forma seguir manteniendo sus cepas puras de plantas para poder seguir haciendo otro experimento. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Tapaba cada grupo de plantas como con una especie de mallita, para que cuando hubiese viento, ¿no es cierto?, ese viento no arrastrara el polen y no se fuera a producir de forma estocástica, ¿no es cierto?, una polinización, ¿no es cierto?, de tipo pasiva, pero por sobre todo que esa mallita protegiera a la planta de que no fueran a llegar a esos lugares abejas o colibríes, ¿no es cierto?, o mariposas que fueran también a producir esta polinización cruzada, pero más activa. ¿Y qué es lo que pasa? Que el curita al que le pidió que le cuidara las plantas se le olvidó y le quedó la escoba con el jardín. Entonces se le mezclaron todas las plantas, y cuando volvió, ¿no es cierto?, del reemplazo que le había hecho a este cura en otro pueblo, se encontró con que tenía todo desordenado y tenía entre medio de las plantas blancas una rosada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Chuta dijo, ¿qué hago? Porque si no voy a tener que cortar todas las plantas y empezar a hacer todos mis experimentos de nuevo. Ya tenía sus años el caballero, y viendo el largo aliento que esto le generaba, dijo, ¿cómo voy a, dentro de todas estas plantas, me deben haber quedado plantas puras? ¿Ya? Él sabía que una planta blanca, por lo general, correspondía a una cepa pura, ¿ya? Porque la planta blanca generalmente él la separó de tal forma que todas sus plantas blancas tenían todas las características genotípicas recesivas que a él le interesaba estudiar. Entonces él, haciendo selección de plantas, dijo, ya, todas mis plantas blancas van a ser de tallo corto, van a tener la flor axial, van a tener las semillas verdes, van a tener la flor blanca. Entonces, para él lo más importante era tener o poder identificar dentro de todo el revueltijo de flores cuáles eran sus flores, las plantas con flores blancas de las moradas. Pero ahora él necesitaba recuperar
plantas moradas, pero puras. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer él? Lo que se conoce como un cruce de prueba. Yo sé que las blancas son, por las características que tiene, son homocigotas recesivas. No pueden ser heterocigotas las plantas blancas. Entonces, él dijo, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el polen de una planta blanca y lo voy a cruzar con una planta rosada. Voy a esperar que crezcan las semillas, las voy a plantar y voy a ver qué resultados tengo. Entonces tomó todas sus plantitas rosadas, las polinizó con el polen de las blancas para ver qué era lo que obtenía. Entonces, ¿qué pasa? ¿O qué pasó? Si él separó, ¿no es cierto?, el lugar donde puso ciertas semillas, él veía que crecían plantas blancas a partir de la cruza de una planta blanca con una rosada, ¿ok? Y dentro de ese grupo de semillas que él tenía bien determinado, me crecían plantas blancas y además rosadas, él determinaba inmediatamente que estábamos frente a la presencia de una planta rosada, pero que era heterocigota, porque la única forma que dentro, ¿no es cierto?, de una población de plantas donde se produzca la cruza entre una blanca y una rosada, y en ese grupo de semillas que fueron origen de la cruza de estas dos, ¿no es cierto?, me crecieran plantas blancas y rosadas, era que la planta rosada que yo estaba probando antes fuera heterocigota, ¿ya? Entonces, como era heterocigota, entre medio de todas las semillas que él sembró, crecían plantas blancas. Inmediatamente él decía, esta planta entonces era una planta rosada, pero heterocigota. Mientras que si él plantaba las semillas de otra cruza entre una planta blanca y una planta rosada, ¿no es cierto?, y crecían solo plantas rosadas, él determinaba entonces que la planta que dio origen a esa semilla era una planta rosada pura, o sea, una homocigota, ¿no es cierto?, dominante, porque no creció ninguna planta blanca, entonces no tenía la posibilidad de tener un alelo recesivo para el color de la planta. Entonces él inventó eso que se conoce como el cruce de prueba, y de esa forma se evitó empezar toda su investigación de cero por culpa del amigo curita que no le hizo el favor de la mejor forma. Profe, ¿Sí? es que creo que en esa foto también hay un error, ¿o no? A ver, ¿en cuál? Es que las plantas rosadas, las plantas rosadas no debería ser B larga, sino B larga y B corta, porque es heterocigoto, ¿no? Aquí no, es que este es el ejemplo de las cosas que él obtuvo. Por ejemplo, si era hetero, por eso les digo, porque él no sabía, por ejemplo, si esta planta era homocigota o heterocigota. Por eso es una planta de prueba. A él le interesaba aislar las plantas rosadas homocigotas dominantes. Pero un ejemplo de los que yo les di es que si yo junto esta planta con esta otra, ¿no es cierto?, hago la cruza, y obtengo esto en esa población de semillas, automáticamente él, en lugar de decir que era bebé, me decía que era heterocigoto, porque él en realidad, esta bebé que está acá, él no está seguro si era homocigota, ¿ya? Él esperaba que esta planta fuera homocigota, pero su cruce de prueba le arrojó este resultado. Entonces, cuando el cruce de prueba le arroja este resultado, él descarta que la planta rosada fuera homocigota dominante y inmediatamente él dice que esa planta era una rosada heterocigota por el tipo de plantas que le crecieron. Ah, No es ya, que esté sí, mal sí, escrito, sí, es sí. que lisillanamente esta bebé no es así, es una probabilidad. Él esperaba que fuera así, pero a él lo que le interesaba en realidad era obtener plantas rosadas, pero que fueran así, pero para poder diferenciar las heterocigotas de las homocigotas dominantes, necesitaba hacer el cruce de prueba. Ah, ya, sí, sí, ya le capto, gracias. ¿Sí? Sí, ¿Conforme con la explicación? sí, totalmente. Sí. Ah, súper bien. Entonces, en resumen, a partir de los primeros experimentos de Mendel se determinaron 3 leyes. Ahora, estas leyes, damas y caballeros, no es que Mendel dijo, ya, yo voy a inventar la ley 1, la ley 2 y la ley 3. Las personas que después de mucho tiempo estudiaron
¿no es cierto?, los experimentos de Mendel, se abocaron a leer los manuscritos que él tenía, determinaron que él llegó a estas tres conclusiones con todo su estudio, ¿ya? Uno era la primera ley de Mendel, que dice el principio de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. O sea, si yo uso dos plantas puras, una homocigota dominante y una homocigota recesiva, todos los hijos que vayan a nacer después de esa cruza, o sea, la generación filial 1, son todos iguales. Por eso se llama heterogenicidad, ¿no es cierto?, de híbridos. Todos los hijos van a ser igualmente híbridos. Después, la segunda ley de Mendel, que es lo del principio de la segregación. Eso significa que las características en los gametos se segregan de forma independiente. Entonces, si yo soy un heterocigoto, algunos de mis gametos van a ser o van a pertenecer, ¿no es cierto?, a la característica dominante, y otros gametos van a pertenecer a la característica recesiva, ¿ya? Esa es la ley o el principio de segregación. Y la tercera ley de Mendel es el principio de la distribución independiente de los alelos. ¿Qué significaba eso? Que el color, ¿no es cierto?, de la semilla, o el gen que tenía que ver con el color de la semilla, no tiene nada que ver con el gen que determina la forma de la semilla. Entonces, esas características se heredan de forma independiente. Pero como les dije, en el ser humano no es tan así, porque tenemos tantos genes activos en el genoma que muchas veces hay genes muy cercanos unos a otros que cuando se produce el crossing over, esta transferencia entre fragmentos del cromosoma, ¿no es cierto?, durante la meiosis, lo que va a ocurrir entonces es que esas características que pueden ser cosas muy distintas se van a heredar de forma conjunta. Pero hasta que Mendel, ¿no es cierto?, vio todos sus resultados, él dijo que los alelos se segregaban de forma independiente. Efectivamente, hay características como el color de los ojos, no tiene nada que ver con el color del pelo, ¿no es cierto?, o con la forma de la nariz, ¿ya? Y por lo tanto se transmiten de forma independiente. Bueno, esperemos un poquitito, vengo al tiro. Esperemos un Ya, jóvenes. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, creo que se escucha. Con este diapositivo termino y por favor, como dicen Funa aquí, oye, no ocupen por favor, chicos, el chat para funar a la gente. Funa a Paula Argandoña, quémenla. O sea, estamos en la Inquisición, que es bruja. ¿Cómo van a decir quémenla? ¿Ya? No sean así. Sorry, profe, me ponen claro, porque me encima pone quémenla aquí, eso es como pártanla en pedacitos, no sean malos. Los problemas se solucionan conversando. Después, queman a la gente. En fin, con esta diapositiva terminamos y lo que se conoce como un estudio de pedigrí, ¿ya? Los estudios de pedigrí se hacen, por ejemplo, cuando, ¿no es cierto?, una mamá llega donde
el médico obstetra, y el médico obstetra le pregunta si tiene antecedentes de algún familiar con hemofilia, y esa persona le dice, sí, tuve un tío que era hermano de alguien, ¿no es cierto?, que tuvo hemofilia. Y ahí el médico entonces le dice, ya, cuénteme su historia, ese tío, ¿quién era? Bueno, el tío la verdad es que era el hermano de mi mamá, del mismo papá, y se casó con tal persona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el médico es empezar a reconstruir desde el momento o desde la persona a la que le está preguntando, y va yendo hacia atrás para ver, ¿no es cierto?, la probabilidad que puede tener esa persona de ser, por ejemplo, portadora de hemofilia. ¿Ya? Pero no solamente se va a quedar con esa idea, sino que además a quién le tendría que preguntar, ¿no es cierto? Le tiene que preguntar a el papá de la criatura, ¿no es cierto? También lo mismo, y hacer un árbol genealógico para reconstruir la historia detrás, ¿no es cierto?, de ese nacimiento, para asegurarse que esa enfermedad monogénica, que es muy particular, no se presente. Bien rapidito les cuento qué significa esto. El cuadrado es hombre, el círculo es mujer, ¿ya? El color rojo es afectado, el color azul es sano. Esta es una pareja que tuvo 1, 2, 3, 4 y 5 descendientes, ¿ya? Esas rayas que se unen ahí son el número de descendientes directos de esta pareja, y esa pareja tuvo 1, 2 y 3 hijos afectados con la patología. Ya hablemos de la patología, puede ser cualquier enfermedad monogénica. Y estos otros que están al lado de los hijos, ¿no es cierto?, son las parejas, ya, de esos hijos. Ahora, no me van a decir sexista o algo por el estilo, pero acuérdense que para que se produzca la fecundación tiene que haber un óvulo y un espermatozoide, y yo sé que a lo mejor aquí podría haber una rayita de una hija y al lado otra hija, pero para efectos biológicos eso no tiene ningún sentido, ya tiene que ver única y exclusivamente con que una persona dona un óvulo y el otro dona un espermatozoide para que se produzca un individuo. ¿Ya? Entonces, jamás van a ver en una genealogía, ¿no es cierto?, un círculo con una rayita y otro círculo, porque eso no para efectos de amor y de cariño tiene sentido, pero para efectos, ¿no es cierto?, de reproducción no tiene ninguno, ¿ya? ¿Qué significa estos dos círculos? ¿Sí? Mi pregunta es si el rojo es para los afectados que expresan el gen o también para los portadores. No, en este caso en particular es solo para los que expresan, para los que están enfermos. Ya, gracias. Muy buena pregunta, gracias. No, de nada. Y con esto terminamos. Entonces, estas hijas que están acá no están casadas o no se juntaron con nadie, ¿ya? Entonces no tienen descendencia, porque pueden ser muy chicas o, como les digo yo, porque sus afectos son de otro tipo. Entonces, si estas dos están con digamos, el mismo género, para efectos de reproducción no tiene sentido. Y de esa forma, entonces, se va a fabricar la historia, ya, de la descendencia, para finalmente saber cuál es la probabilidad, ¿no es cierto?, de tener una enfermedad monogénica, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, las probabilidades no son tan bajas, porque a pesar de todas las mezclas que hay acá, igual en la descendencia se produjeron 3 casos. Entonces, médicamente esto no es bueno del todo, ¿ya? Ahí hay unos ejercicios que quiero que de aquí a la próxima clase, no sé si los van a alcanzar a hacerlos para mañana, ya, porque mañana de nuevo tenemos clases, pero si no, los dejamos para la próxima semana, ya, que mañana vamos a ver lo que es herencia no mendeliana, que es aquí donde este caballero tan taciturno no funciona, ¿ya? Así que, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Profe, yo tengo una si no, para... Cuénteme. Es que mi duda es, cuando usted habló del genotipo, del fenotipo, habló de que el fenotipo en el fondo se ve afectado como por el ambiente, pero ¿puede ser como al revés? Sí.
por ejemplo, si, no sé, ya yo, mi genotipo, no sé, es de, no sé, mi familia no son todos atléticos, por ejemplo, y yo hago mucho ejercicio y todo, y mis hijos pueden como adoptar mi genotipo, o sea, el genotipo se puede modificar, no sé si Muy bueno. Pero es que esa es una pregunta muy buena y es un tema muy interesante, porque efectivamente ahora hay una cosa, yo no sé si lo han escuchado, que se llama las modificaciones, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la metilación del DNA. Sí, profe, Ya, lo la sabemos metilación bien. del DNA es que depende de cómo yo funciono en mi día a día, ¿no es cierto? Puedo transmitir ciertas características que genéticamente no son propias de un gen, pero sí son propias de cómo se expresan esos genes. O sea, yo puedo alterar y transmitir el cómo los genes que yo tengo se expresan. Un ejemplo de eso es que la obesidad, ya, si bien hay ciertos genes relacionados con que hay personas que pueden ganar más pesos que otras, si ustedes van a ver siempre en la calle un papá gordito, una mamá gordita y un hijo gordito, ¿ya? Es porque les heredan, ¿no es cierto?, características que no tienen que ver con un gen, sino que tienen que ver con cómo se expresa ese gen. Y eso lo vamos a ver más adelante, sí. Usted puede ser su papá gordito, su mamá gordita, y a usted no le gustó eso, y se puso a hacer ejercicio, y hace spinning, y hace un montón de ejercicio, y se pone súper en forma, musculosa, y además come súper sano verdura, y come la cantidad justa de proteína, y no come tantos carbohidratos, va a provocar modificaciones en su DNA, pero no en la secuencia de un gen, sino que va a generar modificaciones en cómo se expresa ese gen. Y esas modificaciones son heredables. Así que sí, así de complejo se ha vuelto el estudio de la genética. Pero sí, lo que usted dice es así. Ya. Muchas gracias, profe. Y lo vamos a ver más adelante en clase. Es súper interesante porque se han visto muchas patologías que se pueden mejorar y pueden dejar después de un tiempo, después de varias generaciones, incluso de dejar de estar presentes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Eso, así se llama, gracias, porque a mí se me había olvidado, Valentina Macaya lo acaba de poner, eso se llama epigenética, muchas gracias. Yo la verdad es que estoy con un poco de Alzheimer prematuro, entonces se me olvidan las cosas, pero sí, epigenética se llama. Y aquí puso que fue lo único que aprendió Valentina, pero bien, porque ayudó para que completáramos la clase, eso se llama epigenética. Ya. Entonces, estimados estudiantes, ha sido un placer. Yo sé que es un poco largo, pero vamos a tratar de que sea cada vez más cortito. Yo les voy a subir las clases para ver si después solamente discutimos la materia y no son